El objeto mismo de la existencia. Voy a realizar una plática de orden esotérico, trascendental. Ante todo, es conveniente saber cuál es el motivo por el cual estamos reunidos. ¿Qué es eso que ha provocado esta reunión? Incuestionablemente, en ustedes existen inquietudes, y en mí también las hay, así que ustedes están aquí para escucharme, y yo, para hablarles. Antes que todo, debemos comprender la necesidad de entendernos recíprocamente, entre todos vamos a inquirir, vamos a buscar, a indagar, con el propósito de saber, realmente, cuál es el objeto mismo de la existencia. Es indispensable saber de dónde venimos, para dónde vamos, por qué estamos aquí y para qué. Vivir por vivir, comer para existir, trabajar para comer, no puede ser en verdad el único objeto de la vida. Indubitablemente, tenemos que resolver el enigma de nuestra existencia, tenemos que entender el sentido de la vida. Nuestro movimiento gnóstico internacional tiene 5 millones de personas, se haya establecido en todo el hemisferio occidental y pronto estaremos conquistando a Europa, el Medio Oriente y la totalidad del continente asiático. Hemos formado una corriente esotérica crística que no tiene sino un solo motivo, la autorrealización íntima del ser, y eso es todo. Así que ha llegado la hora de saber quiénes somos. El cuerpo físico no es todo, ver el organismo humano de cualquier persona no es haber conocido, en verdad, al ser. El organismo está compuesto de órganos, estos de células, las células por moléculas y las moléculas por átomos. Si fraccionamos cualquier átomo, liberaremos energía. En última síntesis, el organismo humano está compuesto por distintos tipos y subtipos de energía. Einstein dijo, energía es igual a masa, multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. También afirmó, la masa se transforma en energía, la energía se transforma en masa. En síntesis, diríamos que la vida toda es energía, determinada por antiguas ondulaciones vibratorias, determinadora de nuevas frecuencias oscilatorias. Los científicos podrán conocer la mecánica de la célula viva, pero nada saben sobre el fondo vital. En nombre de la verdad diremos que ellos han fabricado poderosos cohetes atómicos que viajan a la luna, enormes barcos, bombas atómicas, etc. Mas hasta ahora, no han sido capaces de elaborar un germen vegetal, capaz o con posibilidades de germinar. Jugarán con la inseminación artificial, podrán realizar muchos experimentos con zoospermos y óvulos, podrían hasta lograr hijos de incubadora o cubetas de laboratorio. Es incuestionable que cualquier zoospermo, unido con un óvulo, podría originar en circunstancias favorables la célula germinal y ésta tendría posibilidades de desarrollo. Así pues, que puedan nacer hijos de laboratorio es algo que no lo ponemos nosotros en tela de juicio, mas eso no es, en modo alguno, haber resuelto el problema de la vida y de la muerte. Si ponemos las sustancias químicas de un zoospermo y de un óvulo sobre la mesa del laboratorio para ser estudiado, estoy seguro de que los científicos podrían, perfectamente, elaborar un zoospermo masculino y un óvulo femenino, estoy seguro que podrían hacerlo muy igual al natural, pero lo que también estoy absolutamente seguro es de que, jamás, de tales gametos artificiosos, podría lograrse la creación de un nuevo organismo humano. Don Alfonso Herrera, el sabio mexicano, una de las lumbreras más grandes que hemos tenido en nuestro país, México, logró crear la célula artificial. Él fue el autor de la teoría de la plasmogenia, creó una célula, muy similar a la célula natural, mas esa célula jamás tuvo vida, fue una célula muerta. Así que los hombres de ciencia juegan con la mecánica de los fenómenos, con lo que la naturaleza ha creado, mas no son capaces de crear una simple semilla vegetal, susceptible de germinar, y sin embargo, se pronuncian contra eso que es lo real, contra lo divinal, contra el divino arquitecto del universo. Fácil es pronunciarse contra el logos, muy fácil es negar al divino arquitecto, pero demostrar tal aseveración, tal negación, cuán difícil. Porque hasta ahora no ha aparecido sobre la faz de la tierra un solo científico capaz de hacer el germen de la más insignificante hierba, un germen artificial, y que ese germen germine de verdad. Podrán hacerlo aparentemente muy exacto, pero no germina, está muerto. Podrán los científicos descomponer amibas o amebas y lograr también la unión de organismos protoplasmáticos con otros protoplasmático, etcétera, 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 pero jamás crearán vida.
jugarán siempre con lo que ya está hecho. Se hacen injertos vegetales, con los cuales se altera fundamentalmente la flora. Los frutos de tales injertos no tienen los mismos valores energéticos de los frutos realmente originales. En todo caso, se juega con la mecánica de los fenómenos, con lo que ya está hecho, y eso es todo. Cuando se trata de explorar el organismo humano, se descubre la célula viva, pero los científicos desconocen la fuerza vital. Obviamente, el organismo humano tiene un nisus formativus, es decir, un fondo vital orgánico. Quiero referirme, en forma enfática, al lingam sarira de los teósofos, al cuerpo vital, a la condensación termoelectromagnética. Los científicos rusos, en estos momentos, están estudiando el cuerpo vital. Poseen un aparato extraordinario de percepción óptica mediante el cual les ha sido posible ver y fotografiar el cuerpo vital. Se le estudia en relación con el organismo físico y fuera también del organismo físico. Le han dado, los científicos rusos, un nombre al cuerpo vital, le denominan cuerpo bioplástico. Así que el cuerpo físico tiene un asiento vital, sin el cual no podría existir. Pero eso no es todo. Más allá del cuerpo físico y de su asiento vital orgánico, está el ego. Mucho se ha discutido sobre el ego, innumerables teorías antitéticas se combaten entre sí. Muchos son los adoradores del ego, muchos son los secuaces del alter ego. Para algunas escuelas, el ego es sagrado, para otras, el ego es dual, se habla del yo superior y del yo inferior, se dice que el yo superior debe dominar al yo inferior, lo cual es falso. Para poder hablar sobre el ego con autoridad, se necesita haber desarrollado el sentido de la autoobservación psicológica. Solo así, y por experiencia directa, puede mencionarse con claridad meridiana al ego, al yo, al mí mismo, al sí mismo. Leer alguna teoría sobre el ego, hacerla propia y luego defenderla a capa y espada, resulta en el fondo empírico, situarse en tal o cual escuela para accionar desde allí y reaccionar, defendiendo la conciencia egoica. De hecho resulta ininteligente. Nosotros necesitamos saber qué es ese ego, ese yo que domina al cuerpo vital y al cuerpo físico. Sentar tesis, sin experiencia directa, es paradójico, incongruente, ilógico, no resiste en verdad un análisis de fondo. Podríamos usar la lógica deductiva o inductiva, los esilogismos o los prosilogismos, cualquier disciplina intelectual de Oriente o de Occidente para defender nuestras tesis con respecto al ego. Cada cual es libre de usar procedimientos de cualquier tipo para defender sus puntos de vista relacionados con la cuestión egoica. Pero tampoco eso resulta en el fondo inteligente. Hay que ir más lejos, hay que experimentar. Solo así, con base en la experimentación directa, y no indirecta, es como podemos en verdad sentar axiomas matemáticos con respecto al mí mismo, al ego. Obviamente, los mejores psicoanalistas, teosofistas, etcétera, han errado con respecto al ego, hablando sobre el ego subliminal, falla lamentablemente. El alter ego de los grandes espiritualistas tampoco resiste un análisis superlativo y trascendental. Es teórico en el fondo. Hasta la misma H.P.B. Blavatsky erró en cuanto al ego, le consideró divinal. Si ella hubiese experimentado la realidad del mismo, no habría defendido tanto la conciencia egoica. ¿Qué es, pues, ese yo, ese mí mismo, ese sí mismo que en nuestro interior cargamos? Solo autoobservándonos psicológicamente, descubriremos lo que es, manojo de deseos, recuerdos, pensamientos, opiniones, conceptos, pasiones, voliciones, etc. Ostensiblemente, tal ego ni siquiera es una unitotalidad, una unicidad, tal ego, en el fondo, resulta pluralizado. Quiere decirse, con entera claridad, que el ego es múltiple. Esto me recuerda a los tibetanos. Afirman ellos, en forma enfática, que dentro de cada ser humano existen muchos agregados psíquicos. Indubitablemente, los mismos representan, en verdad, nuestros defectos de tipo psicológico, ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula. En el crístico Evangelio del Gran Kabir Jesús, se dice que Yeshua sacó del cuerpo de María Magdalena 7 demonios. Obviamente, se trata de los 7 pecados capitales y de ello no cabe duda alguna. Mas estos 7 se pueden multiplicar por otros 7 y otros 7 y otros más, y en el fondo nuestros defectos son multifacéticos.
Aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. Si se habla de 7 demonios, podría citarse a millares de demonios, les repito, nuestros defectos son polifacéticos. Entonces, tales miríadas de demonios, tales cantidades, forman el ego. Incuestionablemente, el yo es Yous. Existe el yo de la ira, el yo de la codicia, el yo de la lujuria, el yo de la envidia, etcétera, etcétera. Toda esa multiplicidad de yous parecen personas, son personas psicológicas dentro de nuestra persona, se combaten entre sí mutuamente, no guardan orden de ninguna especie. Cuando uno de la legión logra dominar los centros capitales de la máquina, se cree el único, el amo, el señor, después, es desplazado. Estamos llenos de muchas contradicciones en la vida, tan pronto afirmamos algo como lo negamos, no tenemos nosotros gravedad permanente. Esto indica, con entera claridad, que somos una multiplicidad de elementos indeseables. Lo más grave de todo esto es que dentro de cada elemento inhumano se halla enfrascada la conciencia. Los psicólogos antiguos, del siglo pasado, denominaban objetivo a todo lo que corresponde al mundo físico, a la experiencia sensual, y subjetivo a todo lo relacionado con los procesos psíquicos. Nosotros los gnósticos somos diferentes, llamamos objetivo a lo real, a lo espiritual, a lo verdadero, y subjetivo a lo sensual. Desafortunadamente, todos los elementos indesementaremos lo real. Nosotros vivimos en sueños, no hemos visto, repito, el planeta Tierra tal cual es. Soñamos con el sueño Tierra, pero esto es pictórico para nosotros. Cuando nuestra conciencia despierte, veremos que la Tierra es muy diferente al sueño que teníamos sobre la misma, veremos una Tierra multidimensional, conoceremos el cuerpo vital de esta mole planetaria en que vivimos, descubriremos los misterios de la vida y de la muerte, de todo lo que es, lo que ha sido y lo que será. Cuando la conciencia despierte, entraremos en contacto con otras humanidades que viven junto a nosotros y que hasta la fecha presente, las ignoramos. No somos los únicos habitantes de la Tierra, la humanidad terrestre, en modo alguno es, la única humanidad que vive sobre la faz de la Tierra. Aquí, en esta Tierra que gira alrededor del Sol, conviven con nosotros otras humanidades, en las dimensiones superiores de la naturaleza hay otras razas humanas, engiñas diríamos, que desconocemos. No todos los seres humanos salieron del Edén, aún existen razas humanas que no han salido del Edén y que viven en la cuarta vertical, en el cuerpo gigantesco vital de esta mole planetaria que gira alrededor del Sol, gentes hay, repito, felices, en estado paradisiaco, gentes del Edén, de los campos elíseos, de la tierra prometida. Donde los ríos de agua pura de vida manan leche y miel, gentes que no han salido jamás del paraíso, viven a nuestro lado, y sin embargo, ni las ve Oriente tan solo posee un 3% de conciencia despierta y un 97% de conciencia dormida. Raro es el que tiene un 10% de conciencia despierta. Si la humanidad en general tuviese siquiera un 10% de conciencia despierta, entonces no habrían guerras. Cuando uno desintegra el ego, cuando lo reduce a polvareda cósmica, cuando llega a la aniquilación budista, la conciencia se despierta, absolutamente, en un 100%. Entonces se abren ante nosotros las puertas maravillosas de la tierra prometida, entonces nos ponemos en contacto con los dioses antiguos, citados por la mitología griega, entonces descubrimos, verdaderamente, lo que es la religión sabiduría. No sería posible nada de esto si antes no nos resolviéramos a pasar por un cambio radical. Así como estamos, con la conciencia dormida, en estado de inconsciencia total, somos verdaderos cadáveres vivientes, estamos muertos para el ser, no tenemos realidad ninguna. En nombre de la verdad he de decirles a ustedes que somos víctimas de las circunstancias. Es necesario aprender cómo iniciar nuevas circunstancias, pero nosotros somos víctimas de las mismas. Solo el ser puede hacer, nosotros no podemos hacer nada. Existimos sobre la faz de la Tierra, exclusivamente, con el propósito de servir a la economía de la naturaleza. Cada uno de nosotros es una máquina encargada de captar determinados tipos y subtipos de energía cósmica. Cada máquina humana transforma los distintos tipos de energía y las retransmite a las capas anteriores del organismo planetario. Somos máquinas al servicio de la con nuestras glándulas sexuales, los gérmenes para el hombre,
pero esos gérmenes se intensificaron cada vez más, se empequeñeció a través de los siglos la citada raza. Pasaron miles y millones de años, y su involución se fue haciendo cada vez más atroz, terminó dentro de un círculo mecánico, horrible, nefasto. Aún existe esa raza degenerada, aún vive sobre la faz de la Tierra. Quiero referirme, en forma enfática, a las hormigas, raza humana degenerada. No estoy afirmando nada en forma dogmática, como suponen algunos en este auditorio. Quien haya desarrollado las facultades superlativas y trascendentales del ser, quien pueda dominar completamente los legovinismos del gran avatar Asyata Siemas, quien haya despertado la conciencia superlativa y trascendental, quien haya eliminado el ego, podrá, estudiando las tablillas acásicas de la naturaleza, verificar por sí mismo y en forma directa, no indirecta, lo que aquí estoy afirmando enfáticamente. Discutir por discutir o sentar antítesis para arguir, con el propósito de destruir las afirmaciones aquí hechas, resulta demasiado superficial y sin bases, cuando no se ha experimentado con los legovinismos de Asyata Siemas. Así que si nosotros no cooperamos con el experimento solar, sería imposible que los gérmenes para el hombre se desarrollasen en nuestro interior. Son los gérmenes para el cuerpo astral, que todavía no lo tiene la humanidad, son los gérmenes para el cuerpo mental, que tampoco lo tiene la gente, son los gérmenes para el cuerpo de la voluntad consciente, que aún no tiene la humanidad. Sin embargo, teosofistas, pseudo-rosacrucistas, yoguistas, acuarianistas, etcétera, etcétera, etcétera. Creen que tienen todo esto y mucho más, creen que ya tienen el septenario teosófico, que son hombres íntegros, unitotales, que ya van para dioses inefables, etcétera, etcétera, aunque se esté preguntando algo, yo creo que daremos por terminada esta plática.